Hola amigos conspiranoicos, el día de hoy tenemos nuevo video. En esta ocasión, desde el calor de la playa, les traemos un tema espectacular. Se trata del volcán Krakatoa, el cual ha hecho erupción en varias ocasiones, pero en dos de ellas los resultados fueron catastróficos. Acompáñenme a conocer más sobre esta historia. Sin más preámbulos, vamos a ello. Patas surfistas a la obra. Krakatoa no era más que una pequeña isla deshabitada, ubicada en la isla de Rakata, en el estrecho de Sunda, entre Java y Sumatra, en Indonesia. Su erupción en el año de 1883 fue una de las más catastróficas de la historia. Adicionalmente, en el año de 2018, los efectos de este volcán cobraron aún más vidas. Aquí te contamos todo sobre esta terrible historia. Krakatoa se encontraba a lo largo de la convergencia de las placas tectónicas indio-australianas y euroasiáticas, una zona de alta actividad volcánica y sísmica. Indonesia se asienta sobre el anillo de fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica, que es sacudida cada año por unos 7.000 temblores, la mayoría moderados. En algún momento de los últimos millones de años, el volcán construyó una montaña en forma de cono, compuesta de flujos de roca volcánica, que se alternaban con capas de ceniza. Desde su base, a 300 metros debajo del nivel del mar, el cono se proyectaba a unos 1800 metros sobre el mar. Más tarde, la cima de la montaña fue destruida, formando una caldera, o depresión en forma de cuenco, de 6 kilómetros de ancho. Con los años, se formaron 3 nuevos conos, fusionándose en una sola isla. La única erupción confirmada antes del acontecimiento de 1883, fue una erupción moderada, ocurrida en 1680. Mayo de 1883. Hasta donde se sabe, el primer indicio de cualquier perturbación subterránea se sintió en Batavia, a 80 millas de distancia, el 20 de mayo de 1883, y es un hecho notable, que pese a la inquietud en otras zonas, no se notó nada inusual en Ánger, Indonesia, sitio mucho más cercano. Ese mismo día, uno de los conos volvió a activarse. Las nubes cargadas de cenizas alcanzaron una altura de 10 kilómetros, y se escucharon explosiones en Batavia, hoy Yakarta, a 160 kilómetros de distancia. Pero a fines de mayo, la actividad había disminuido. Sin embargo, esto no significaba que el suceso había acabado. El 21 de agosto, el volcán aumentó en actividad. Un barco informó que no pudo aventurarse en el estrecho, debido a la gran lluvia de piedra pómez y cenizas, que caían del cielo. Apenas 3 días después, el 24 de agosto, las erupciones lejanas se intensificaron. Aproximadamente a las 13 horas del 26 de agosto, el volcán entró en su fase de máxima actividad. Alrededor de las 14 horas, los observadores pudieron ver una nube negra de ceniza, de una altura de 27 kilómetros. En este punto, la erupción era prácticamente continua,
y las explosiones podían oírse con intervalos de unos 10 minutos. Una nube negra de ceniza se elevó a 27 kilómetros por encima. El clímax se alcanzó a las 10 de la mañana del 27 de agosto. El resultado fue una inmensa explosión, provocada por la acumulación de vapor de agua a enormes temperaturas. Se fracturó una sección del volcán, y agua del océano ingresó, lo que provocó una tremenda reacción. Asimismo, el sonido llegó a escucharse en Australia, a más de 3.500 kilómetros de distancia. Su estallido desató una de las explosiones más violentas que la humanidad haya visto jamás, con una potencia 10.000 veces superior a la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. La magnitud del sonido de la explosión del Krakatoa fue tal, que fue percibida por un barco inglés a 65 kilómetros de distancia. Según la bitácora del capitán Noran Castle, el estruendo provocó que reventaran los tímpanos de más de la mitad de la tripulación. Además del navío, el sonido también se percibió como una bala de cañón en Australia y Nueva Guinea, a 3.000 kilómetros de distancia, donde los reportes avisaron lo que consideraron detonaciones de artillería. Aún más, la explosión se escuchó en Mauricio, a casi 5.000 kilómetros de distancia, aproximadamente a la distancia que existe entre la Ciudad de México y Montreal. En pocas palabras, el Krakatoa provocó un estruendo que dio 4 vueltas al mundo. Los estallidos del volcán fueron seguidos por varios tsunamis, con olas de casi 40 metros de altura. Dichos tsunamis se abatieron sobre las ciudades de Ketimbang, Hiringin y Telok Betong, en Sumatra, y sobre las ciudades de Anyer y Merak, localizadas en Java, terminando con la vida de más de 36.000 personas. Los registros oficiales sostienen que 165 pueblos y ciudades que rodean Krakatoa se destruyeron, y 132 más sufrieron daños graves. Finalmente, el volcán, en sí mismo, desapareció, al igual que el 70% de la superficie de la isla en que se hallaba, como resultado de las explosiones. Días de oscuridad. Durante su erupción, se enviaron cenizas 80 kilómetros al cielo, y cubrieron un área de 800.000 kilómetros cuadrados, sumergiendo el área en total oscuridad durante 2 días y medio. La ceniza flotaba alrededor del globo, causando efectos de halo alrededor de la luna y el sol. Por otro lado, la ceniza también actuó como un filtro de radiación solar, bajando las temperaturas globales hasta 0.5 grados Celsius. En el año posterior a la erupción, las temperaturas no volvieron a la normalidad hasta 1888, 5 años después. Hijo de Krakatoa. Krakatoa desapareció en 1883, pero en el año de 1930, volvió a emerger. La nueva isla fue bautizada con el nombre de Anak Krakatau, que significa hijo de Krakatoa, y desde entonces, lo que emergió mantiene una actividad constante y no ha parado de crecer. El 22 de diciembre de 2018, una fuerte erupción nocturna del volcán provocó el derrumbe parcial del cono de la montaña, lo que a su vez causó un tsunami que sorprendió a cientos de personas que pasaban las vacaciones de Navidad en las costas de Java y Sumatra. Al menos 439 personas murieron, y más de 7.200 resultaron heridas, además de múltiples desaparecidos, según las cifras oficiales.
Hasta el día de hoy, autoridades continúan monitoreando la actividad del volcán, siempre pendientes de alguna posible erupción.